Ok, estamos listos. Bienvenidos a esta semana 3 del módulo 2, Industria de Dispositivos Médicos. Como siempre, invitarlos a que puedan hacer preguntas o bien sus aportes a través del micrófono o del chat, de acuerdo a lo que a ustedes mejor les parezca. Pues bueno, vamos a retomar, ¿verdad? Algunos elementos vistos en la clase anterior y específicamente en lo que respecta a la cláusula 7 de la norma ISO 9001-2015, que es la versión actual, ¿verdad? Dentro de los elementos que podíamos encontrar en esta cláusula había uno particular que hablaba sobre las personas. Resulta que en esta cláusula, ¿verdad? Puntualmente hace referencia a que las empresas que optan por la certificación en esta ISO deben enfocarse, ¿verdad?, en hacer esfuerzos para que el personal con el que cuentan sea competente, ¿verdad? Y que inclusive estas personas o todos los colaboradores pues tengan una conciencia del rol que ellos cumplen dentro de un sistema de gestión de calidad. Recordemos esas siglas, ¿verdad?, que están ahí. Así que es súper importante que todo el personal tenga una buena formación y que además esté empapada, digámoslo así, de todo lo que respecta a los esfuerzos del sistema de gestión de calidad. Pero bueno, vamos a detallar algunos elementos que son claves, particularmente en el caso de los colaboradores, ¿verdad? Para industria médica y para cualquier industria, por supuesto, que opte por esta ISO. Se hablan bastante sobre las competencias técnicas, también llamadas competencias o habilidades duras. ¿Y qué es esto? Probablemente algunos de ustedes han escuchado el término porque es un término pues que ha venido sonando bastante en los últimos tiempos, pero por acá vamos a repasarlo. Las habilidades duras son el conjunto de conocimientos, de habilidades y de destrezas específicas de un área profesional y que son necesarias para realizar tareas concretas. Ahora bien, estas habilidades se adquieren a través de la educación, de la formación y de la experiencia y son específicas a un puesto de trabajo. A diferencia, ¿verdad?, de las otras competencias que se llaman generales o blandas, que esas son muy universales. De hecho, más adelantito vamos a mencionarlas a profundidad. Entonces, todo lo que ustedes y yo podemos aprender para hacer actividades específicas, eso son habilidades duras. Por ejemplo, si yo tengo un puesto de trabajo en una panadería que estoy a cargo de hacer toda la repostería, pues bueno, yo tuve que haber llevado, ¿verdad?, una serie de cursos que me dieran la información y las competencias necesarias para saber hacer correctamente ese tipo de alimentos. Eso, una vez que se logra, o sea, que yo soy capaz de demostrar que puedo hacer repostería y que me queda bien, eso es una habilidad dura, es específica para la labor que desempeño. Hay muchas habilidades duras, de hecho aquí vamos a conocer un poquito al respecto. Tenemos los conocimientos técnicos especializados, ¿verdad? Un poquito de este último ejemplo que yo daba. Aquí a grandes rasgos vamos a decir que el conocimiento técnico especializado comprende de una forma profunda principios de ingeniería, puede ser en aspectos de mecánica, la parte eléctrica o biomédica. Obviamente esto está enfocado más a dispositivos médicos, ¿verdad? Ciencias de materiales, farmacología, anatomía, dependiendo del dispositivo. Entonces, cuando se logran este tipo de habilidades a través de la preparación, de la educación, ¿verdad?, son habilidades duras. Pero también están habilidades duras referentes a normativas y cumplimiento, que es el conocimiento que se puede lograr de las regulaciones en dispositivos médicos, como las que dictan, por ejemplo, la FDA o EMA, en temas de sistemas de gestión de calidad, por ejemplo, la ISO 13485 y requisitos de seguridad. Recordemos que hay colaboradores, ¿verdad?, en el área, por ejemplo, de calidad, que van a recibir formación o capacitación específica en todo lo que es normativa
y leyes o reglamentaciones. Entonces, eso también figura como habilidad dura. También tenemos las de diseño y desarrollo de productos, por ejemplo, esa capacidad que se puede adquirir para manejar software muy específicos en cuanto al diseño, ¿verdad?, de algún producto, conocimientos específicos de procesos de fabricación o de prototipado. También el análisis de datos, que es esa capacidad para analizar datos técnicos, resultados de pruebas y estudios de investigación para la validación y mejora de productos. Asimismo, tenemos el manejo de software y tecnologías, que son las competencias que se pueden adquirir para el uso de software específico en cuanto al diseño, la simulación, el control de calidad y la gestión de datos relacionados con dispositivos médicos. Luego, los análisis clínicos y validación. Esto comprende principios, o más bien la comprensión de principios de ensayos clínicos y la capacidad para diseñar y ejecutar la validación de dispositivos médicos. Vemos que todo esto es muy, muy específico. Y por último, la gestión del tiempo y organización, que es la capacidad para priorizar tareas, para cumplir plazos, para gestionar múltiples proyectos de manera eficiente, lo cual es crucial en un entorno con normativas estrictas y fechas de entrega, que sabemos que en industria médica, ¿verdad?, esto es clave. Ahora, si quisiéramos entender, ¿verdad?, la diferencia que hay entre habilidades duras, que es las que estamos viendo, versus las blandas, bueno, este pequeño esquema o imagen, ¿verdad?, nos puede dar una pequeña idea general. Vemos del lado derecho de la pantalla, ¿verdad? Entonces, habilidades duras, un poquito de la que ya se mencionó, conocimientos técnicos, la comprensión de lectura, los idiomas, pensamiento matemático, manejo de software, muy específico. Mientras que a la izquierda de la pantalla tenemos ejemplos de habilidades blandas: liderazgo, trabajo en equipo, actitud de servicio, afectividad, negociación. O sea que son habilidades más generales que generalmente, ¿verdad?, uno aprende a desarrollarlas con la experiencia. Aquí nos darían, perdón, por ejemplo, de 2 semanas, si no es que más, perfectamente hablando solo de liderazgo. Ahora, la típica pregunta que es: ¿el líder nace o se hace? Bueno, para mi concepto, ambas. Hay personas que ya traen de forma natural, ¿verdad? Como que en los genes, esa capacidad de liderazgo, y también sé de personas que aprenden a desarrollar liderazgos bastante significativos. Entonces, esas habilidades blandas no es que no sean necesarias, claro que son necesarias, pero la empresa, o en temas de certificación y en sistemas de gestión de calidad, las duras, las habilidades duras, ¿verdad?, son un requisito indispensable para el éxito de la implementación de estos sistemas de gestión de calidad. Ahora, en cuanto a los roles técnicos, ¿verdad?, específicamente, y siempre bajo este mismo tema, ¿verdad?, del personal, que recordemos es con lo que arrancamos la clase. Bueno, aquí vamos a hablar de operadores, de inspectores, de técnicos de mantenimiento y de personal de logística. Todos estos son esenciales para el correcto funcionamiento de una planta, y todos ellos tienen diversidad de habilidades blandas y duras. Imagínense lo que sería que solamente se contratara a gente que tuviera las mismas habilidades duras y blandas, ¿verdad? Eso sería un desperdicio desde el punto de vista de que no habría mayor aprovechamiento de las capacidades que tienen los seres humanos. Entonces, por supuesto, se van a requerir una diversidad de colaboradores, cada uno aportando, digámoslo así, con su habilidad dura y blanda, un granito de arena en la mejora de los procesos. Y bien, el manejo de los registros en industria médica forma parte indispensable de las BPM. Recordemos que las BPM son las buenas prácticas de manufactura, y resulta y sucede que esto va de la mano con las habilidades duras. Entonces, cada persona, cada colaborador debe llevar un registro escrito, ¿verdad?, de todo lo que hizo durante sus labores, desde que empezó, ¿verdad?, con su trabajito,
en la jornada diaria hasta que finaliza. Y el registro, ¿verdad? Cuando usamos ese término nos referimos a documentos que generalmente tienen espacios porque son plantillas ya creadas, ¿verdad? Previamente, que nos permiten escribir lo que está ocurriendo o lo que ocurrió durante el proceso de producción. Esto va a permitir tener una evidencia, un historial, un registro, de ahí el nombre, de lo que acontece. Así que podríamos decir, ¿verdad?, que todo documento donde se observen procedimientos, especificaciones, planos o formularios que se utilizan de forma obligatoria para la manufactura de un producto son registros. Así que, indiferentemente para aquellos que ya tienen experiencia en industria médica o en cualquier otra industria, ¿verdad?, que esté bien alineada con respecto a temas de calidad, es probable, ¿verdad?, que les vengan a la cabeza algunos formularios que generalmente utilizan en sus labores, y esto es un registro. Estos deben guardarse porque es la forma de demostrar que cada colaborador está cumpliendo con los procesos que se le han asignado de forma correcta. Y frente a una auditoría, pues siempre se van a recurrir a estos para corroborar, ¿verdad?, lo que está haciendo la empresa, si se está cumpliendo o no, si hay alguna oportunidad de mejora, etc. Entonces, los registros, obviamente aquí hay que ser bien clarito, vamos a verlo desde dos puntos de vista. El registro que es físico, o sea, el papel, y también el registro digital, que en la mayoría de las industrias se está utilizando pues con mayor fuerza. Empecemos entonces por los físicos. La documentación oficial, ¿verdad?, es entonces la forma de demostrar varias cosas. Número uno, la calidad de un producto, que todos los procesos se han estado realizando correctamente. En caso de problemas, en el registro, ¿verdad?, se puede indicar qué pasó, quién participó, quién estuvo ahí presente y cuándo ocurrió. Y además deben darse las buenas prácticas de documentación. La documentación siempre debe estar actualizada, revisada y aprobada. Debe ser legible, clara y fácilmente identificable, y por supuesto debe estar disponible. Estas buenas prácticas de la documentación van a garantizar, ¿verdad?, el orden y el buen manejo de lo que está ocurriendo. Es inaceptable, por ejemplo, que en una empresa, pónganle en el nombre que ustedes gusten, se esté presentando una situación y que no haya forma de averiguar dónde surgió el problema, ¿verdad? Entonces, a través de la consulta de evidencias o de registros se puede conocer dónde es que se originó, ¿verdad?, la situación que lo causa. El uso correcto de los documentos oficiales, o bien llamados registros, es algo esencial, ya lo hemos dicho, para respaldar todas las operaciones de la empresa. Pero vamos a ver algunas recomendaciones que son universales. Por ejemplo, hablando siempre por el momento, ¿verdad?, de documentos físicos. Todo documento físico, todo registro oficial debe contar con la firma y con la fecha cada vez que ha sufrido un cambio o se le ha agregado algún dato. Y cuando hablamos de la firma no estamos refiriéndonos a ese garabato que la mayoría de nosotros hacemos cuando digamos que damos fe de que hemos aprobado o autorizado algún papel. No. En este caso la firma hace referencia a las iniciales del nombre, como vemos ahí en pantalla algunos ejemplos, acompañado de el primer apellido, e inclusive se puede agregar el segundo apellido si fuera necesario, ¿verdad? En caso de que dentro del mismo departamento hayan dos o más personas que coincidan en la letra del nombre y en el primer apellido. Entonces se busca obviamente hacer la diferenciación entre colaboradores si se presenta esa situación. Y decía que acompañado de la fecha, ¿verdad?, el formato de fecha que aquí se sugiere universalmente es los dos dígitos del día, es decir, que si fuera el día 3, pues colocar 03, seguido de las 3 letras del mes y luego los últimos dos dígitos del año.
Y aquí abro paréntesis porque ya me han hecho la observación, ¿verdad? En grupos anteriores, por allá una compañera me dijo, profe, vieras que nosotros no usamos la fecha así, nosotros ponemos de primero el año, luego el mes y por último el día. Bueno, ya eso, ¿verdad? Son asuntos muy a lo interno de la empresa. Aquí, pues la intención es mostrarles a ustedes lo que se utiliza de forma más universal, pero por supuesto ustedes se van a adaptar a las regulaciones internas del negocio. Ahora, si se quieren hacer anotaciones o comentarios adicionales a los que ya posee un registro o un formulario, ¿verdad? Oficial, es importante que se realicen solo comentarios o anotaciones si son verdaderamente necesarias. Porque ponerse a rayar un documento con información que no estaba contemplada en el papel de forma innecesaria, ¿verdad? Más bien podría generar algunos conflictos o confusiones y eso obviamente no es bueno. También se puede utilizar asteriscos para hacer referencia a comentarios. Por ejemplo, si en una línea del formulario hay que marcar con X, ¿verdad? Qué sé yo, un tema de color, ¿verdad? Y a mí me aparece ahí blanco, azul y rojo. Ahí muy patriota el asunto. Pero resulta que cuando yo fui a verificar algo no me salió ni blanco, ni azul, ni rojo. Me salió un color verde. Yo ahí, ¿verdad? Vale la pena hacer la salvedad, marcar un asterisco en esa línea y en la parte inferior o donde haya un espaciado para hacer anotaciones, vuelvo a colocar un asterisco y aclaro, en este caso, qué sé yo, se presentó un color verde. Pero sí es verdaderamente necesario hacer ese tipo de salvedades. También otra situación es que en un mismo documento o en un mismo registro no sea o no se presente solo un comentario o una anotación, sino que sean varias. Bueno, se recomienda que se enumeren. ¿Para qué? Porque el día de mañana, si alguien quiere referirse a las anotaciones, es más sencillo que diga, bueno, la anotación número 3, considero que esto y que lo otro. Pues si no hacemos la enumeración va a ser un poquillo más enredado, ¿verdad? Hacer referencias a los mismos. Y siempre, 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 inclusive las anotaciones o las aclaraciones deben ir acompañadas de la firma en el formato que hace un momentito vimos. Algunas otras recomendaciones también es nunca deje espacios en blanco, ¿verdad? Si el formulario va a estar firmado por usted, va a estar bajo su responsabilidad, usted como colaborador competente debe siempre tener, digámoslo así, cierta malicia, ¿verdad? Malicia en el sentido de que si yo dejo un espacio en blanco, cualquier persona, número uno, malintencionada o digamos que despistada podría venir a rellenar, a colocar datos y no firmar. Entonces, ¿quién va a ser el responsable? Pues yo que tuve a cargo la hoja originalmente. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, lo ideal es que no se deje nada en blanco y se podría utilizar, ¿verdad? Eh, como lo vemos ahí en pantalla, las iniciales el NA de no aplica, pero también hago otra aclaración. Estos son ejemplos de cómo yo podría colocar el NA, ¿verdad? Poner el NA y trazar una línea horizontal, vertical, de acuerdo a lo que se preste, ¿verdad? El espaciado ahí disponible para hacer referencia que de tal punto hasta tal punto incluye el NA. Sin embargo, ¿verdad? Vale la pena aclarar que en algunas empresas esto no es permitido, ¿verdad? La línea, sino que obligan al colaborador a que trace el NA en cada una de las casillas. Y obviamente, pues esto habría que respetarlo si son regulaciones internas. Pero lo importante aquí es no nos juguemos, ¿verdad? El chancecito y mejor evitemos, cerremos cualquier portillo, ¿verdad? Cualquier riesgo de que alguien ahí nos quiera hacer una jugadilla y terminemos nosotros siendo los afectados sin posibilidad de poder comprobar. ¿Qué son aspectos, verdad, que no están permitidos cuando utilizamos o manipulamos documentos oficiales de la empresa? Bueno, no se puede utilizar corrector de ningún tipo, ahí dice líquido, pero es de ningún tipo. No se puede borrar la información porque la información está en un documento oficial.
No se debe sobreescribir, ahorita vamos a ver unos ejemplos de qué es eso. No se puede usar lápiz, no se puede firmar por otra persona, o sea, usted se hace responsable de lo que usted anota, nada más. No se debe documentar la información ni mucho antes ni mucho después de que ocurrió. Y aquí le doy un ejemplo también. Supongamos que de pronto yo estoy en el puesto de trabajo y tengo una rutina, ¿verdad? Muy marcada de que todas las mañanas tengo que hacer un recorrido en planta y tengo que ir a verificar un aspecto X, ¿verdad? De una máquina. Y resulta que yo tengo 4 meses de que siempre pasa lo mismo. Y que hoy a mí se me ocurre decir, no, hombre, es que pereza. Seguramente va a ser lo mismo que ha pasado todos los días hacia atrás. Y que yo en la oficina me ponga a rellenar el formulario suponiendo que vamos a encontrar lo mismo que hemos encontrado días atrás. Eso es inaceptable. La ley de Murphy, yo siempre lo digo, cuando queremos anticiparnos algunas cosas es probable que no ocurran o que ocurran diferente a lo que esperábamos. Entonces, ¿qué va a pasar si yo me anticipo a hacer un llenado del documento y luego me voy a la planta y de ahí ocurre algo completamente anormal o diferente? Ahí ya va a haber un error en el documento, voy a tener que hacer una corrección y ¿cómo voy a justificar yo eso? ¿Cómo le voy a decir al jefe? Ay, jefe, es que yo me puse a adivinar, yo me puse a suponer. Ahí lo que me puedo ganar es una buena llamada de atención, ¿verdad? Porque eso no es prudente, eso no es correcto. Y el otro extremo, ¿verdad? Cuando dice ni mucho tiempo después, es que de pronto ahí ando yo muy ajetreada, hay mucha carrera, viajo en bus, ya el bus sale a las 5 de la tarde y son las 4:55 y no me va a dar tiempo de rellenar ahí todo el formulario porque me deja el bus. No importa, lo lleno mañana. Me la juego, me voy, me agarré el bus y al día siguiente cuando vengo a rellenar, por A o por B, se me olvida algún dato. Por eso la buena práctica es anótelo en el momento donde usted tiene todo claro, todo lo tiene a la vista, todo lo puede confirmar, pero nunca, ni antes, ni mucho después. No sé si eso se comprende, muchachos, muchachas, si me confirman, por favor. Gracias, excelente. Tampoco se deben utilizar flechas ni ningún tipo de ayudas, y dice que entre comillas ayudas, porque uno encuentra gente creativa en esto. Cuando dice, eh, cuando queremos aclarar, ¿verdad? Las anotaciones que hace un momentito hablábamos, la anotación no puedo yo aclararla en un documento que es oficial con una florcita, con un corazoncito, con una carita feliz. No. Ya dijimos que el elemento oficial que se utiliza para las anotaciones es el asterisco. Tampoco deberíamos de rellenar este tipo de documentos oficiales como si fueran un borrador. Es decir, ay, voy a hacerlo así feo y manchado y rayado, tachado. Ahora más tarde lo paso en limpio. No. Documentos oficiales deben ser tratados con total responsabilidad y cuidado, nunca como si fueran un borrador. No se puede tachar información, ahora vamos a ver unos ejemplos de qué es esto. Y tampoco se deben desechar registros que tengan errores o que se hayan deteriorado. Bueno, a lo interno la empresa inclusive debería de contar con un procedimiento que le diga al colaborador qué hacer. Porque también, ¿verdad? Yo sé que a veces la literatura dice cosillas, pero en la práctica, si yo les digo a ustedes, mira, es que teníamos todos los registros de un lote X guardados ahí en la bodega y resulta que hubo una inundación y todo el papel de ahí se mojó y está ahí ya deshecho. ¿Cómo voy a guardar eso? O sea, eso ya no se puede guardar, pero la empresa debería contar entonces con un procedimiento que me diga qué hacer si el documento, el registro se dañó, se deterioró. ¿Qué hacer? Inclusive frente a plagas, ¿verdad? Cucarachas, ratones que son buenas para el papel. ¿Qué se hace ahí? Entonces, eso es como un punto aparte, pero en general no se debían de desechar, sino que haya un respaldo, algo que justifique. Inclusive algunos de estos documentos perfectamente podrían tener un consecutivo. Entonces, imagínense que frente a una auditoría, ¿cómo justificamos que no aparezcan uno o dos documentos
No voy a decirle a la auditora, ah, mire, es que tuve un manchón ahí, no me gustó cómo quedó, lo agarré, lo boté y me puse a rellenar otro. Eso no, porque lo que se busca es que cuando usted o yo llenamos o utilizamos documentos oficiales, lo hagamos con tanto cuidado que ese tipo de situaciones no se presente, porque puede generar cierta duda. ¿Será que más bien lo que quiso fue ocultar información? ¿Será que quiso maquillar datos reales? O sea, genera muchos cuestionamientos que no son para nada favorables. Los errores más comunes cuando algunas personas utilizan de forma inadecuada los documentos oficiales, bueno, se presentan muchas veces correcciones sin firmas, o sea, no aparece el responsable de las correcciones, correcciones de solo una parte del error, sobreescritura o excesos de correcciones. Vamos a ver ejemplos. Ven aquí, correcciones sin firma. En la parte superior tenemos una mala práctica, en la parte inferior lo que debió ser. Entonces, en la primera parte ahí tenemos que se tachó, ¿verdad? Un error, pero no se sabe quién lo hizo. Entonces, ¿a quién vamos a ser responsable de esa corrección? ¿Qué tal si esa corrección nos lleva a un error grandísimo en la producción? ¿A quién le echamos la culpa, por así decirlo? No hay forma de averiguarlo. Entonces, siempre tiene que estar firma, y recordemos en adelante, cuando hacemos referencia a firma es iniciales, apellido, junto con la fecha. Inclusive en algunos lugares verán bastante estrictos, hasta solicitan la hora. Otro error común que es la corrección parcial o solamente en una parte del error. Aquí la persona se equivocó en lo que fue la fecha, ¿verdad? Pero específicamente en la parte del mes. Esto está incorrecto, la persona solamente tachó, ¿verdad? La letra del mes y en la parte de arriba colocó las iniciales correctas. Lo que debió haber hecho es como se ve en la parte inferior, que era tachar toda la fecha, incluyendo los números. Se escribe por completo la corrección a la derecha, en este caso porque hay espacio, y se acompaña de firma y fecha. Otro error común, la sobreescritura. Aquí podría presentarse, ¿verdad? Algo que cualquiera diría, ay, pero eso le pasa a cualquiera, que yo agarré un lapicero y el lapicero, como dicen, cantó viajera, se quedó sin tinta a medio camino y yo vengo, ¿verdad? Y sin mala intención consigo otro lapicero y encuentro muy bonito terminar de rellenar, ¿verdad? Las casillas, pero le vuelvo a pasar, ¿verdad? Como dicen, la punta del lapicero a lo que ya había escrito con el lapicero anterior. ¿Qué pasa? Que el texto se ve más oscurito, ¿verdad? Más cargadito de tinta, llamémoslo así, en relación con los otros elementos de texto que vemos que son un trazo limpio. ¿Qué pasa cuando se hace sobreescritura? Que frente a auditoría se puede generar el cuestionamiento de si la persona lo que hizo aquí realmente fue nada más trazar, ¿verdad? De forma, digamos que honesta, ¿verdad? Los trazos, o si lo que hizo fue tapar algo, maquillar algo, una P la pasó a hacer un 8, una B la quiso cambiar a P, o sea, en fin, lo que se busca en todo caso cuando se manipulan estos documentos es que no se genere intriga, cuestionamiento o duda por una mala manipulación de estos. Y este otro era el exceso de correcciones. Miren, si yo les pregunto a ustedes, chiquillos, adivínenme cuál fue, cuántas correcciones hay ahí, cuál fue la primera, cuál fue la segunda, cuál fue la tercera. Mire, nos tomaríamos un buen rato para tratar de adivinar. O sea, esto es un desastre, esto es desordenado, esto para nada representa, ¿verdad?, un manejo correcto de la documentación. Por eso, y sé que suena trillado, pero son documentos oficiales. Yo no puedo tomarme a la ligera un documento de la empresa. Tengo que hacerlo con cuidado, estar concentrado, bien orientado, observar bien las cosas, leer bien para que no se presenten este tipo de situaciones de forma innecesaria. ¿Qué es correcto hacer cuando me equivoco? Porque bueno, esto va a pasar, nos podemos equivocar. Importantísimo tener letra legible. Y aquí una llamada de atención para los y las que tienen letra de doctor, ¿verdad? Que dicen solamente ustedes entienden.
Aquí hay que tener mucho cuidado. Y aunque algunos de pronto por ahí se puedan reír, porque bueno, yo tengo estudiantes durante el día, ¿verdad? En lo que es institución pública. Y a mí nunca me ha costado, ¿verdad? Trabajo decirle a un muchacho o una muchacha que está en quinto año de colegio, por ejemplo, hágame un favor, cómprese un cuaderno de caligrafía y empiece a transcribir lo que usted quiera, pero ve a ver qué hace con esas letras. Letras que frente a un examen, imposible de entender qué hacen para un trabajo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces aquí inclusive en temas de calidad, con mucha más razón. Si tenemos problemitas en la parte de caligrafía y ortografía, inclusive esto hay que ver cómo lo resolvemos. Usar siempre tinta negra o azul, nada más, nada de colores ahí. Pasar una línea simple sobre la información que haya sido colocada de forma incorrecta. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Añadir la información correcta, no es que solamente taché el error y lo dejé así. No tengo que poner entonces que era lo correcto. Y siempre firmar las correcciones que se hayan dado. Vamos a ver estos ejemplos. Cuando vamos a corregir, ¿verdad? Algún error, se podrían presentar dos particularidades. Uno, que yo tenga suficiente espacio en la misma línea o en la misma área donde hay el error para que pueda hacer la corrección a la par, como se ve aquí, siempre acompañado de firma y fecha. Pero ¿qué pasa si yo no tengo tanto campo como aquí? ¿Verdad? No debería de rellenar tal vez las casillas que están a la derecha y a la izquierda porque supongamos que son para otra cosa. Entonces tendría que buscar algún espacio asignado en el registro oficial que me permita hacer una anotación. Y como ya lo había mencionado, se puede hacer uso del asterisco para hacer la referencia. Y si se dieran más de una corrección, recordemos enumerarlas y siempre acompañado de firma y fecha. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algún aporte? Ok, excelente. Vamos a ver ahora la contraparte cuando nos referimos al uso de registros oficiales pero digitales, ¿verdad? Ahora todo está tan moderno, el uso de aplicaciones, ahí las empresas les dan tablet, computadoras, bueno, en fin. Aquí pues hay algunas cosillas que cambian un poquitito, pero en esencia hay otras que se mantienen. En cuanto a lo que son correcciones a nivel de documentos digitales de la empresa, estos tienen que hacerse pues a través de la herramienta que la empresa haya comprado, ¿verdad? O sea, hay herramientas que requieren de licencias para lo que es el manejo de los cambios y de revisiones automáticas. Por ejemplo, el Word, ¿verdad? Yo puedo hacer un manejo de revisiones. También se pueden crear copias para ir llevando el control de cada cambio, de cada documento por versión, llamémoslo así, y que se pueden almacenar en la nube perfectamente. Este tipo de herramientas digitales pues son un mecanismo bastante eficiente para llevar el historial de los registros que se han hecho. Por ejemplo, yo hace unos años estuve a cargo de lo que eran las revisiones de manuales. Entonces, si ya había que cambiarle un punto, una coma, una palabra, ¿verdad? A una página, eso obviamente había que llevar el registro. Una hoja, llamémoslo así, donde se tenía un resumen, se colocaba el número de versión, la fecha de la versión y la página que había sido afectada. Y obviamente la página que fue afectada con la corrección hecha. Había que comunicarlo al personal para que el personal supiera en caso de que alguna de las labores que realizan dependiera, ¿verdad? De las instrucciones que se corrigieron para que estuvieran enterados, porque las correcciones tampoco deben ser ocultas, ¿verdad? O deben estar escondidas, por el contrario, la idea es que el personal sepa cuál es la última versión oficial para que sus labores pues sean acorde a esas modificaciones. Obviamente en el tema digital hay un aspecto que es la seguridad, ¿verdad? Y la verificabilidad. No es que un manual o un formulario, ¿verdad? Oficial va a estar ahí
a vista y paciencia de cualquiera que podría modificar ahí con mala intención, ¿verdad? Algo para dañar las operaciones de la empresa. Las correcciones van a estar al cargo de un pequeño grupo de personas a las que se les va a asignar, llámesele clave, ¿verdad? O permiso de acceso para que pueda hacer los cambios. Y obviamente aquí se trabajan con firmas digitales o firmas electrónicas que igualmente van a respaldar el cambio y que van a permitir conocer quién fue el responsable del mismo. Hay varios métodos, ¿verdad?, de corrección en documentos digitales. Se habla del control de cambios o del seguimiento de modificaciones, un poquito de lo que acabo de comentar. La corrección a través de comentarios y sugerencias. La edición de copias o versiones, que esto es importante, también un poco ya lo había mencionado. Cada vez que se cambia un punto, una coma, hay que cambiar la versión 01, versión 02 o el código, ¿verdad?, que la empresa pues así haya decidido manejar. Herramientas de corrección automáticas en el mejor de los escenarios y si no también pues correcciones manuales. Firmas electrónicas en plataformas seguras para garantizar el responsable de cada una de las correcciones. También la empresa, por supuesto, debe contar con políticas a lo interno acerca de cómo va a ser el manejo de las correcciones. Herramientas de gestión documental. Debe haber, por supuesto, una forma segura de guardar el historial de las versiones o de las correcciones hechas, porque inclusive muchas correcciones, por supuesto, van a surgir a raíz de alguna situación que se consideró no fue favorable. Entonces, bueno, mira, qué sé yo, esta pieza, ¿verdad? Pues se hizo de acuerdo al procedimiento, pero queda muy ajustada, necesitamos cambiar la calibración de la máquina, entonces cambiemos, hagamos una corrección en el procedimiento, ya no vamos a usar una calibración, qué sé yo, de 0,5, vamos a subirla a 0,75 para que esté mejor. Esa corrección, ¿verdad?, tiene que estar resguardada porque si el día de mañana la corrección como tal, inclusive llegara a generar un problema, tenemos que ir a revisar el historial, ver la fecha y ver por qué se hizo la corrección, qué justificaba esa corrección. Y en temas de seguridad, obviamente, ¿verdad? Recordemos que las empresas que están bajo una línea de calidad o de sistema de control de calidad debe garantizar que absolutamente todo esté resguardado. Es inaceptable pensar, ¿verdad?, que las correcciones se pierdan, se borren o que la gente no sepa dónde están, porque resulta que Pedrito, ¿verdad?, era el único encargado y Pedrito se enfermó, renunció o falleció y ya nadie sabe dónde están todos los documentos. No, debe haber mecanismos de seguridad para que también estén al acceso, obviamente de personal clave, no de todo el personal. Todo el personal debe tener acceso a la corrección ya hecha y autorizada o aprobada, pero no todo el personal puede tener acceso a cambiar o a modificar los documentos. No sé si me explico. ¿Me voy a entender, muchachos, muchachas? Si me ayudan a confirmar. Ok, gracias, Rachel. Gracias, Daniela, excelente. Gracias, Andrew, perfecto. Algunas recomendaciones, específicamente 6, acerca del manejo de documentos oficiales, tanto digitales como físicos, específicamente en industria médica. Tenemos la primera recomendación, que es el manejo general de documentos oficiales. Debe existir una clasificación de documentos. Por ejemplo, las empresas pueden tener documentos controlados, como las políticas, procedimientos, instructivos, especificaciones técnicas, registros de calidad, protocolos de validación, etc. Y también documentos no controlados, como copias informativas, borradores o material de referencia sin valor oficial. Existen o deben existir requisitos generales. Por ejemplo, todo documento oficial debe estar identificado con un código, un nombre, una versión, una fecha de emisión y el responsable de quien lo hizo. Debe existir un procedimiento formal de control de documentos o los SOP, ¿verdad? Que de hecho esto hablaremos al final.
Y los documentos deben ser revisados, aprobados y autorizados por personal competente antes de su emisión. Mantener un acceso restringido, ya lo decíamos, solo personal autorizado puede editar y aprobar documentos oficiales. La segunda recomendación en cuanto al manejo de documentos digitales sería usar sistemas electrónicos de gestión documental con control de versiones y trazabilidad, implementar firmas electrónicas que sean seguras, establecer niveles de acceso que aquella personal que solamente puede leerlo, otros pueden editarlo, otros pueden aprobarlo. Asegurar copias de respaldo automáticas y periódicas, esto es para evitar la pérdida de la información, ¿verdad? Proteger documentos mediante encriptación y contraseñas seguras. En cuanto al almacenamiento y retención, los documentos deben conservarse el tiempo que establezcan las normas regulatorias o el ciclo de vida del producto, hablamos de 5 a 10 años. Debe garantizarse la integridad y la disponibilidad durante todo el periodo de retención. La recomendación 3, en cuanto al manejo de documentos físicos, mantener los originales en archivos cerrados, secos y con control ambiental. Evitar copias innecesarias. Si son necesarias, deben marcarse como copia no controlada. Establecer un registro de préstamo o de consulta para controlar el acceso, ¿verdad? Si alguien viene, mira, préstame tal documento, ocupo revisar algo, bueno, sí, está bien, se lo presto, pero venga, fírmeme aquí que se lo estamos entregando para evitar pérdida. Usar sellos de obsoleto en versiones reemplazadas o archivadas en una sección separada. Asegurar una buena trazabilidad, o sea, saber quién lo generó, quién lo revisó, quién lo aprobó y cuándo se aprobó. En cuanto al control de cambios, recomendación 4, deben existir procedimientos. Todo cambio debe realizarse a través de un formato de solicitud de cambio documentado. Yo recuerdo que cuando trabajaba en esta sección, ¿verdad? En tema de manuales, habían departamentos que simplemente cuando se hacían las reuniones del mes decían, bueno, queremos solicitar un cambio en el capítulo tal, página tal, porque ahí dice esto y no, lo correcto es que diga tal cosa. Bueno, había que hacer una solicitud formal para el cambio. Debía justificarse, o sea, existir un motivo del cambio, la descripción del cambio, los documentos o procesos afectados, la evaluación del impacto, porque inclusive hay cambios que van a requerir para que sean funcionales, ir a capacitar a alguien, comprar alguna máquina, cambiar un proveedor, ¿verdad? Todo eso hay que valorarlo y que exista obviamente una aprobación formal por las áreas involucradas o autorizadas. En cuanto a las versiones o versionado, cada modificación genera una nueva versión o revisión. Ahí el formato, como se ve en la imagen, son sugerencias, pero puede ser que cambie la codificación. Las versiones anteriores deben archivarse, no se votan y marcarse como obsoletas, pero no eliminarse. El historial de cambios debe conservarse en el documento o en un registro anexo. La recomendación 5, en cuanto a correcciones y el control de errores. En el caso de los documentos físicos, no se permite el borrado con corrector ni tachones ilegibles, un poco de lo que ya cubrimos. Las correcciones deben hacerse con una línea simple sobre el error, o sea, una rayita horizontal sobre la parte que fue o que está mal. Anotar la corrección con iniciales y fecha de quien realizó el cambio, la firma. Mantener la legibilidad del texto original. En documentos digitales, las correcciones implican que no se eliminen estos documentos. Se usa el control de cambios del sistema para registrar modificaciones que la empresa tenga disponible y debe revisarse y aprobarse la corrección antes de liberar la nueva versión y que quede disponible para quien lo requiera. La recomendación 6, en cuanto a auditorías y cumplimiento, deben realizarse auditorías internas periódicas al sistema de control documental, inclusive verificar que todos los empleados están usando únicamente los documentos vigentes y aprobados. Mire, se ha presentado casos de gente que por descuido, por falta de una capacitación adecuada, están haciendo su tarea con una versión de un documento viejo. Eso es una torta. Mantener evidencia de la capacitación del personal en el manejo de documentos. Así que esas, ¿verdad? Mira, yo no sé por qué yo puse 7 recomendaciones. Ah, no, está bien. No sé por qué estaba pensando en 7 recomendaciones.
Bueno, todo esto, ¿verdad?, tiene que ver con la cláusula 7, que hace referencia a personal, porque pues el personal es el que va a manipular obviamente los documentos. Y bueno, en esta cláusula 7, no sé si ustedes recordarán, ¿verdad?, en la clase anterior se mencionaban varios aspectos, no solamente personal. Aquí estamos solamente ampliando, ¿verdad?, los que consideramos más relevantes para nuestro interés. Encontramos en esta misma cláusula lo que es el aspecto de la infraestructura, muy particular en industria médica. Todas las organizaciones en esta industria deben de determinar, proporcionar y mantener una infraestructura necesaria para el funcionamiento de sus procesos. Y cuando hablamos de la infraestructura, ¿verdad?, esta debe estar diseñada para tres cosas. Uno, lograr la conformidad con los requisitos del producto. Dos, evitar las mezclas de productos. Y tres, garantizar la manipulación ordenada de productos. Y generalmente, ¿verdad?, para lograr todo esto es bastante común que encontremos los dichosos cuartos limpios. Los cuartos limpios versus los cuartos controlados. A veces, ¿verdad?, se usa como a la ligera estos dos términos como si fueran lo mismo. Tienen similitudes, pero no son lo mismo. Y como dice ahí el título, ¿verdad?, los cuartos limpios versus los cuartos controlados o clean rooms no son lo mismo. Un cuarto limpio es un tipo específico de cuarto de ambiente controlado con requisitos muy estrictos que se enfocan en mantener niveles extremadamente bajos de partículas en el aire, por eso habla como de limpieza. Mientras que un cuarto controlado lo que hace es regular variables como temperatura y humedad. Un cuarto limpio añade la filtración de aire de alta eficiencia para controlar la contaminación particulada, lo que lo hace esencial para industrias sensibles como industria médica, ¿verdad? La norma ISO 14644, para que nos hagamos una idea, ¿verdad?, establece la manera en que se clasifican y se controla la limpieza del aire en salas limpias, quirófanos y laboratorios en función de la cantidad máxima de partículas permitidas por metro cúbico. Y esto es súper interesante porque es que en temas de calidad, específicamente lo que son las normas ISO, abarcan un sinnúmero de aspectos. Imagínense lo que es que exista una norma específica enfocada en temas, ¿verdad?, de limpieza del aire. Esto es maravilloso, y digo maravilloso porque es una guía, ¿verdad?, súper puntual, y obviamente tiene un sustento, una base muy sólida de investigación, de conocimiento de expertos, que ayuda a las empresas para que todo esté estandarizado y regulado. Imagínense que no existieran normas, de cada empresa tendría que inventar, ver a ver cómo maneja el tema de la limpieza, partículas, lo que se les ocurra, mientras que con este tipo de normas ya hay una guía universal para hacerlo de forma mucho más efectiva. Y bueno, siempre en el tema, ¿verdad?, de los cuartos limpios y cuartos controlados, acerca de sus diferencias, aquí tengo también otra forma en la que podemos ver más puntualmente esas diferencias. El cuarto de ambiente controlado, ¿verdad? Aquí prácticamente se van a regular factores ambientales claves, ¿como qué? Como temperatura, humedad y presión. No está diseñado para mantener niveles de contaminación particulada tan bajos como si lo hacen los cuartos limpios. Puede ser suficiente para procesos que no requieren un control tan riguroso de partículas en el aire. Por otro lado, el cuarto limpio, también se le llama sala blanca, es un tipo de cuarto de ambiente controlado que va más allá, o sea, es un nivel más alto, más elevado. Controla estrictamente la cantidad de partículas suspendidas en el aire, utiliza sistemas de ventilación y filtración avanzadas para alcanzar niveles muy bajos de contaminación. Se certifica según estándares internacionales como lo que acabamos de ver, la norma ISO 14644, y es fundamental en industrias como la farmacéutica, electrónica y médica, que es la que nos interesa. Los cuartos limpios tienen clasificación
o tienen 4 clasificaciones. Hay cuartos limpios convencionales, también se les conoce como turbulentamente ventilados y se caracterizan por la forma en que entra el aire de suministro por medio de difusores o filtros instalados en el cielo suspendido. También están los cuartos limpios de flujo unidireccional, conocidos también como flujo laminar, donde el aire limpio de suministro pasa por un banco de filtros de alta eficiencia en forma unidireccional a través del cuarto. Los cuartos limpios de flujo mixto tienen un ventilado de forma convencional, con excepción de áreas donde el producto se ha expuesto a contaminación. En este caso se utilizan cabinas con un flujo unidireccional. Como dice el término, es mixto, o sea, es una mezcla de los dos anteriores. Y el microambiente se utiliza dentro de un cuarto limpio para garantizar la máxima protección contra la contaminación mediante el flujo de aire turbulento y flujo de aire laminar. Así que esto es bastante amplio, era más de lo que podríamos imaginarnos inclusive. Y bien, hablando de lo que son los cuartos limpios, hay inclusive prácticas, ¿verdad?, que son esenciales, y sé que pues para todos los que tienen experiencia en industria médica, probablemente han recibido capacitaciones, formación, que conocen las regulaciones acerca de lo que se debe y no se debe hacer, y específicamente en lo que es el uso de los EPP o equipo de protección personal. Hay áreas en las que usted simplemente no puede ingresar si no cuenta con el equipo adecuado. Y aquí vamos a ver una secuencia sugerida, pero esta no es regla, es sugerida, de cómo se deberían de colocar todas las diferentes equipos o partes, ¿verdad?, que se requieren para el ingreso a estas áreas. Y digo que es sugerido porque también ya me han dicho algunos compañeros que en ciertas empresas cambian el orden de algunos de estos elementos. Pero aquí lo importante es que seamos conscientes de conocer la relevancia del uso y de la colocación correcta de estos equipos, dependiendo de lo que la empresa donde estemos laborando, pues obviamente nos pida. Por ejemplo, antes de entrar a un cuarto limpio, a una sala blanca, como le llamen, ¿verdad?, es importante colocarse el cubrecabeza elástico, ¿verdad? Y esto garantizando que ningún cabello se salga de este cubrecabeza. Luego colocarse los cubrezapatos. Si el zapato que se utiliza o se está utilizando tiene cordones, que la recomendación es que no los tenga, hay que buscar que estos cordones nunca se salgan de este cobertor. Luego viene la parte de colocarse el traje. Esto implica la colocación del primer, ¿cómo llamarle? La primera postura de guantes, ¿verdad? Aquí se recomienda pues colocarse los guantes para que en adelante los otros elementos que se van a colocar no entren en contacto con la piel. Luego viene la mascarilla o la máscara, que dependiendo de la que nos faciliten, pues debe estar bien colocada de manera que quede sobre la nariz, que quede ajustada, que no hayan orificios, ¿verdad?, por donde podría escaparse pues alguna gotita de saliva, etc. Luego la capucha, si fuera necesario, que como se ve ahí en la imagen, debe estar colocada encima pues de la cabeza e inclusive del cuello. Luego viene el mono, kimono, como quieran llamarle. Este debe estar pues bien colocado, bien cerrado, que no haya ninguna prenda, ¿verdad?, de ropa que se salga del mismo. Luego el cubrebotas, ahí en el paso 4 que vemos en pantalla. Estos deben estar inclusive encima del mono, ¿verdad?, que genere un sellado, llamémoslo así, donde sea poco probable pues que haya un contacto de piel con el entorno. Luego vienen las gafas, que es para proteger obviamente pues nuestros ojos. Luego la segunda tanda, llamémoslo así, de guantes. ¿Por qué? Porque el contacto que tuvieron los primeros guantes con todos estos equipos
pues existe un riesgo de que se hayan contaminado. Entonces por eso se colocan otros guantes encima, que inclusive deben quedar encima de las mangas del mono o del kimono para evitar también pues temas de sudor, partículas, piel, etc. Y pues obviamente, ¿verdad? Aunque esto debería de ser el primer paso, antes de colocarse todas estas elementos o indumentaria, es súper importante que haya un correcto lavado de manos antes y después de quitárselo. Hay elementos claves, ¿verdad? Para que ese lavado de manos sea eficiente. Yo me pude haber lavado las manos correctamente, haber cumplido con el procedimiento recomendado, pero el proceso no acaba ahí, sino que no debo hacer en adelante. Por ejemplo, no se puede tocar ningún objeto antes o al ingreso, ¿verdad? Del cuarto controlado. Y objetos, ¿verdad? Llamémoslos perillas, puertas, nada. Generalmente en estas áreas, por supuesto, para evitar el contacto, casi todo está automatizado, ahora con algún batch se pueden abrir las puertas, etcétera, pero por cualquier cosita, pues nunca se debe tocar nada. Ingresar casi que de forma inmediata cuando ya se tiene colocado todo el equipo. No se debe saludar a nadie de la mano, ¿verdad? Ya el tema de la parte de socialización en estas áreas es bastante limitada. Y no se puede usar, por supuesto, celular, ¿verdad? Eh, Nunca, inclusive, levantar nada que se haya caído al piso. De hecho, he escuchado demasiados casos de gente que tristemente pierde el trabajito, ¿verdad? Por haber omitido esta instrucción. Se le cayó un lapicero, se le cayó algo al piso y pum, corrió a levantarlo. Ahí queda todo, ¿verdad? En los cuartos limpios y controlados hay varias prohibiciones. Aquí vamos a ver algunas. No se puede utilizar maquillaje, ¿verdad? De ningún tipo, llámese labial, cosméticos, esmaltes. No se puede utilizar joyería, ni cadenas, aretes, pulseras, anillos, relojes, nada similar. Hay que presentarse a trabajar preferiblemente en buenas condiciones de salud. Si usted está enfermo, eso hay que informarlo previamente para evitar que inclusive pues haya una contaminación innecesaria del entorno. No se pueden utilizar lociones o perfumes corporales, ¿verdad? Con aromas fuertes. Obviamente no se puede presentar uno con ropa sucia, ni con heridas expuestas, ni con shorts o pantalones que estén arrastrando el ruedo, que tengan huecos, con faldas, con blusas sin mangas, ni con abrigos que impidan, por ejemplo, la colocación del equipo de protección o con gorros. Sé que en algunos casos, ¿verdad? Les permiten inclusive utilizar algunos de estos elementos, ¿verdad? De vestimenta porque cuando van a ingresar a estas salas, literalmente tienen que quitarse la ropa hasta bañarse y colocarse únicamente pues el equipo de protección que les facilitan. No se puede levantar nada del suelo, ya lo decíamos, no se pueden consumir alimentos ni confites, no se puede fumar, no se puede mascar chicle, no se pueden utilizar zapatos abiertos y no, ni andar con zapatos sin medias, ¿verdad? Que yo sé que está de moda, pero bueno, una moda que yo particularmente no me gusta, pero bueno, ese no es el punto. El caso es que estos son, ¿verdad? Elementos que obviamente han sido establecidos no por ganas de molestar, sino que se ha comprobado que en todos ellos hay niveles de riesgo de contaminación. Y pues no es lo mismo que estemos hablando de ingresar a una oficina, ¿verdad? O a un gimnasio, a que estemos hablando de ingresar a un cuarto limpio o controlado, donde al final recordemos siempre que los productos o los procesos que se están realizando dentro de esos espacios tienen como objetivo final mejorar la vida de algún paciente. Entonces el descuido o el incumplimiento de estas recomendaciones va a poner en riesgo la vida de pacientes y eso pues obviamente sería muy lamentable. ¿Qué sí debemos hacer todos cuando ingresamos a un cuarto limpio y controlado? Apartar nuestra cara cuando, bueno, del producto, si vamos a toser o a estornudar. Hay que evitar tocarse la cara, la nariz, la boca. Lavarse las manos cada vez que se sale del cuarto y antes de ingresar nuevamente. Reportar al supervisor si se observa cualquier insecto.
reportar cualquier anomalía, utilizar la vestimenta adecuada de acuerdo a lo que acabamos de cubrir, seguir los procedimientos establecidos para colocarse la vestimenta, no ingresar materiales que suelten partículas, por ejemplo, de cuero, madera, cartón, estereofón o similares, limpiar profundamente las herramientas antes de ingresarlas, seguir las BPM, las buenas prácticas de manufactura, estar capacitado para las labores que se realiza, no apoyar material contra el cuerpo, no dejar las puertas abiertas y en caso de problemas dar aviso inmediato. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos, muchachas? Ok, excelente. Todo clarito entonces. Gracias ahí por confirmar. Y bueno, como vemos aquí en pantalla, ya tenemos disponible el examen para esta semana 3. Cierra de hoy en 8, si Dios lo permite, a las 12 mediodía. Ahí pues, como siempre, cualquier cosita, ¿verdad?, que surja en el transcurso de la semana, dudas de examen o de la materia, pues por favor me contactan al correo de IPEA para darle seguimiento con todo gusto. Y pues si no hay alguna consulta o aporte, sería todo por esta noche. Agradecerles el tiempo que le dedican a la clase en vivo o los que tienen el chancito de hacerlo. Y aquellos que ven la grabación, ¿verdad? Posteriormente, igualmente muchos saludos. Estamos en contacto, Dios mediante. Que tengan una feliz noche. Chao.